Bienvenidos al último capítulo de los juguetes preferidos de mi infancia, aunque bueno, para este último capítulo no es que sean juguetes, serían juegos y tampoco serían de mi infancia, más bien sería de mi preadolescencia. O sea, es un poco confuso, pero bueno, hoy voy a hablaros de mi primer contacto con los juegos de rol. Más o menos en sexto, primero y segundo de la ESO, pues teníamos un amigo que estaba muy flipado y que según él entendía mucho de juegos de rol y quedábamos como los sábados por la mañana para jugar a algo que llamaba juego de rol que se inventaba él. Y bueno, pues nada tan sofisticado como lo que veis aquí. No teníamos miniaturas como estas que tenéis aquí. Para que os hagáis una idea, usábamos cosas que salían en los huevos Kinder, no os digo más. Dados, pues, normalmente conseguíamos como mucho dos de los que mangábamos de los parchises y de las ocas, porque en aquella época no había chinos, ¿sabéis? Entonces, pues eso. Dados de 20 caras, habríamos flipado en colores si hubiéramos tenido uno de estos. Pero vamos, que no, que tampoco. Que oímos hablar de ellos, pero tampoco los teníamos. Libro ya ni os cuento. Y eso que en las bibliotecas hay muchas veces que los puedes coger. Hay, sobre todo de Dungeons and Dragons, hay bastantes. Como mucho teníamos unas fotocopias así cutres hechas de cualquier manera y que la mitad de las veces o ni nos leíamos o las interpretábamos de la manera que nos parecía. Bueno, lo de las cartas ya, eso sí que no llegué ni a verlo. Y luego pues siempre teníamos dos temáticas, ¿no? O la medieval fantástica o la futurista. Si no era medieval fantástico, si no era futurista, no podía ser un juego de rol. Esa era nuestra máxima idea en este aspecto. Un día jugamos a uno con temática Terminator. No sé muy bien ni qué relación tenía con la película ni qué historias estaba inventando el colega este que supuestamente sabía mucho. La verdad es que luego no tenía ni puñetera idea, pero claro, eso te enteras de mayor, no de pequeño te dice las cosas y te las crees. Y bueno, pues aún así, oye, nos entretenía. Traía ahí sus folios escritos a mano. Y luego una de las cosas que más gracia me hacía de cuando éramos pequeños es que a la hora de hacer una ficha de personaje nos lo inventábamos totalmente, como no teníamos ni sistema de puntuación. Mi personaje tiene más 3 de ataque, como si querías ponerle más 3000, ¿sabes? No había ninguna clase de puntuación. Y luego eso de carisma y tal, no sabíamos ni lo que significaban esas palabras, pero nosotros le añadíamos los puntos, cosas que tenías cuando eras joven e inocente. Qué tiempos aquellos. Por aquello del donde fueres, haz lo que vieres, pues cada semana cada uno nos inventábamos un juego diferente. Y me acuerdo que yo siempre los hacía medievales fantásticos. Si eran un juego de rol, no podían ser ni del futuro ni del presente. Tenían que ser medievales fantásticos. Y creo recordar que usaba unos muñecos muy cutres que entraban en los yogures o algo por el estilo porque tenían una espada. Y ya. Esa era la máxima que necesitaba para que fuese un personaje de un juego medieval fantástico. Otra de las cosas que hacía mucho es que más que un juego de rol, yo parecía que hacía una oca, ¿sabes? O sea, casi ibas contando casillas. Pero bueno, como ya os dije, pues éramos muy jóvenes e inexpertos. Pero lo que sí que recuerdo con cariño es que al menos teníamos un grupo de tres y siempre estábamos los tres todas las semanas. Eso se echa de menos, ¿eh? Porque qué lástima no haberlos tenido ahora, que ya sí tengo material del bueno y sí podríamos haber jugado partidas buenas de verdad, con lo que me cuesta encontrar a gente para jugar a esto. Dada la temática futurista, no sé por qué nunca me dio por hacer ninguno y siempre me ha tirado más. De hecho ya lo sabéis de Warhammer 40.000, que me gusta mucho más que Fantasy y muchísimo más que Age of Sigmar, por supuesto. Y no sé por qué nunca me dio por hacer un juego del futuro. Solo solía hacer el otro chaval, el que os conté de las fichas en papel de Terminator. Pero bueno,
Y una de las cosas que tampoco llegué a entender nunca es por qué no hice algún juego de Star Wars. Porque además recuerdo que tenía 4 figuras pequeñitas que podrían pasar por miniaturas perfectamente. Bueno, perfectamente no, porque son un pelín más altas. Pero sí, la verdad es que podría haberlo hecho. No sé cómo no se nos ocurrió. O alguno del oeste, porque vaqueros teníamos todos, ¿sabes? Pero es verdad, me acabo de dar cuenta que si no era del futuro o no era medieval fantástico, para nosotros no era un juego de rol. Durante los años 80 y los años 90 hubo una gran controversia con estos juegos, sobre todo porque en mi país bueno, 2 chavales asesinaron a un señor y acabaron diciendo que es que estaban jugando al rol, pero vamos, que era mentira, que fue una cosa que les diría el abogado defensor, supongo. Muchos años después se descubrió que el muchacho que asesinó a este hombre tenía esquizofrenia, que no lo es culpa ni muchísimo menos, ¿vale? Pero que bueno, los periodistas, al menos en mi país, si ven cualquier cosa que pueden demonizar, pues ahí tienen un filón y se pusieron a crear como una especie de mundo de oscurantismo alrededor de estos juegos sin tener ni puñetera idea ni de lo que estaban diciendo ni de lo que estaban hablando. Pero la gente lo veía en el telediario y se lo creía. Entonces estos juegos como que estaban, como que eran lo prohibido, ¿sabes? Y como que te atraían más por eso. Pero vamos, que al final es una tontería, es un juego de mesa como cualquier otro, ¿sabes? Sí que es verdad que te tienes que tratar de imaginar la situación, de ahí lo de rol, de asumir un rol, pero bueno, que una de las cosas por las que nos empezó a atraer a lo mejor era precisamente porque era como lo prohibido. En nuestra época ya pues tienen más cosas con las que meterse, como por ejemplo los videojuegos, que no sé si habéis oído al genio del Trump, pero dice que la culpa de que haya asesinatos en Estados Unidos es del Call of Duty, no de que puedas conseguir armas en una licorería. Pues bueno, en los años 80 y años 90, como los videojuegos no estaban tan asentados como ahora, se tenían que meter con algo y bueno, pues se metieron con los juegos de rol, ¿no? Una movida muy grande que hubo y que fue muy curiosa fue que una congregación de testigos de Jehová, creo que era, demandaron a Wizard Coast, que es la empresa que hace Dungeons and Dragons, porque decían que con su juego podían invocar al demonio. Y claro, los tíos estaban flipando en colores. Dicen, pero ¿desde cuándo hemos hecho nosotros esto? Y supongo que el juicio lo acabaría ganando Suárez Sarkos, pero os imagináis lo que tiene que ser en un juicio estar explicándole a un juez. Hemos hecho un juego de mesa y esta gente se piensa que invocamos al demonio. No, no sabemos cómo demostrarles que no. O sea que no sé, igual se pusieron a jugar una partida ahí en medio del juicio para demostrarles que no pasó nada. Pero bueno, esa fue una polémica muy movida, ya os digo, por los años 80 y 90, ahora ya está totalmente olvidada o casi olvidada. Y bueno, pues eso era lo que había de las movidas y el oscurantismo de los juegos de rol. Bueno, pues este es el Hero Quest, un juego de MD, pero que hacía Games Workshop. Y este fue el primer contacto con un juego de rol que tuve, si a esto se le puede llamar juego de rol. Era un juego de mesa y, si no recuerdo mal, jugué a los 7 años en casa de un amigo que lo tenía un vecino suyo. ¿Qué pasó? Que un niño con 7 años estas cosas obviamente no las entiende. Yo no me estaba enterando de nada y mi amigo, que era más mayor que yo, estaba más preocupado de que no me comiera las miniaturas, de que me estuviera enterando de lo que estaba haciendo. O sea que realmente, claro, la imagen que tengo de este juego pues es muy difusa, ¿no? Ya os digo, tenía 7 añitos. Sí que recuerdo que tenía un montón de muñequitos que me hacían mucha gracia, pues como a todo niño pequeño, ¿no? Y luego también creo que, cuidado si no había aprendido a leer hace un año antes, o sea que no, tampoco me estaba enterando muy bien de lo que tenía ni de lo que estaba haciendo. Y bueno, si no recuerdo mal, o a lo mejor no es que lo recuerdes, que lo he ido viendo con el tiempo,
te podías coger a 4 héroes, que era lo típico, pues el bárbaro, el enano, el caballero, el mago, bueno, pues lo típico, ¿no? Y era pues un mazmorreo y tal. Creo recordar que los dados eran de 6 caras, pero en vez de números tenían signos raros. Ya os digo que es que no me acuerdo prácticamente de nada. Sí que me acuerdo de que había unas cartas que ponía oráculo y como yo casi no sabía leer, pues leía oráculo y me hacía gracia, ¿sabes? Que diréis, vaya infantilidad, ¿no? Pero recuerdo que tenía 7 años. Y bueno, pues este fue el primer contacto que tuve con un juego de rol o algo parecido. Bueno, este es más típico de todos los sitios. No estoy muy seguro, pero creo que el mismo vecino del que os hablé anteriormente, el que tenía el HeroQuest, creo que también tenía este. Y no estoy seguro si llegué a verlo de pequeño. Lo que pasa es que a este no jugué, al HeroQuest sí. Y bueno, pues Dungeons and Dragons no creo que necesite presentación. De hecho, fue el primer juego de rol que existió. Este sí es un juego de rol en toda regla. Y en esta ocasión era la versión de tablero que la editaba Parker. Aquí tenéis, pues venía un montón de miniaturas, ladrillitos y tal. Realmente, pues el HeroQuest supongo que era una copia de este. Vamos, una copia tampoco, un intento de Dungeons and Dragons de MB y de Games Workshop. Seguro que cuando MB lo compró no sabía que Games Workshop luego iba a ser lo poderoso que está siendo, claro. Pero ya os digo que en este caso a este no jugué. Y me habría gustado, pero claro, me habría gustado jugarlo de mayor, porque con 7 8 años tampoco me iba a enterar de nada. Bastantes años después, ya en el instituto, jugué por primera y creo que única vez al Cruzada Estelar, al original. Luego yo tengo una versión adaptada, ¿vale? Pero estoy hablando de la caja de MB, el antiguo, que lo tenía un amigo mío del instituto. Y pues un verano que hacía mucho calor, nos pusimos a jugar y yo que sé, tardamos 3 horas por ahí, no sé. Me acuerdo más bien poco, creo que teníamos que matar un Dreadnought o algo por el estilo. Y bueno, más o menos de lo que recuerdo es que te podías cubrir con las puertas, que había unas cartas que eran una putada, que había algunas que te cambiaban de bando así porque sí. Y claro, perdías un componente del equipo. Y lo que no recuerdo es que ahora que estoy viendo las imágenes, pues digo, sí, será que tenías 4 miniaturas de cada color o cada bando. Yo pensé que íbamos juntos, no sé por qué me había parecido que los 4 marines que llevábamos iban juntos. O a lo mejor es que para ponernos lo más fácil, nos puso a los 4 juntos, no sé, no me acuerdo muy bien. Y bueno, lo único que me acuerdo es que perdimos, que al Dreadnought ese no había manera de matarle, ninguna manera. Y que los dados también eran diferentes de los dados normales, aunque eran de 6 caras, también tenían simbolitos raros. Y bueno, pues eso, esa fue mi contacto con el Cruzada Estelar. Y hasta aquí el último vídeo de los juguetes preferidos de mi infancia, aunque bueno, en este último han sido juegos y más bien preadolescentes. Espero que hayáis disfrutado de esta serie tanto como yo de hacerla, porque recordar buenos tiempos, buenos y viejos tiempos siempre es bonito. Y como sabéis, me encantaría leeros en comentarios lo que opináis de esto, si jugabais de pequeños, si seguís jugando ahora, si tenéis tan poco material como nosotros cuando éramos pequeños. Y bueno, esta serie se acaba, pero nosotros nos vemos en próximos vídeos.